En calidad de consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad del Gobierno de esta ciudad, para presentar en este acto a doña Encarna Roca Trías, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, así como proceder a moderar su ponencia, que versará sobre las nuevas tendencias en custodia compartida. Estimada y admirada vicepresidenta, ya le he dicho que es todo un honor que me hayan concedido esta presentación y muchísimas gracias por ello. Tras este capítulo de agradecimientos, paso en primer lugar a dar unas breves pinceladas de la dilatada vida personal y profesional de esta magnífica y luchadora mujer de gran prestigio jurídico y de una impecable trayectoria democrática. Encarna, como le gusta llamarse y también que le llamen, nació en Barcelona un 26 de abril. Es actualmente vicepresidenta del Tribunal Constitucional, fue magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2005, fue la primera mujer que formó parte de la Sala Primera, catedrática de Derecho Civil, perteneciente al Instituto de Estudios Catalanes, a la Academia de Jurisprudencia y Legislación, a la Comisión General de Codificación de España y fue vicerrectora y secretaria general de la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, podemos comprobar que desde que se licenció en Derecho, con apenas 22 años, ha dedicado su vida al derecho civil y muy especialmente a la familia. No solo la suya, que me consta que es una madre y una orgullosísima abuela, sino la perspectiva jurídica familiar, donde sus aportaciones doctrinales y sus sentencias han establecido jurisprudencia, siempre con la finalidad de establecer una mayor igualdad entre los sexos en cuanto a derechos y obligaciones, y donde los menores y su interés superior han adquirido por fin la importancia que se merecen, siendo Encarna Roca no solo una pionera, sino todo un referente para cualquier estudioso del tema. Su trayectoria personal y profesional hablan de una mujer que, con su dedicación y trabajo en un tiempo nada fácil por su condición, ha obtenido el reconocimiento de todos los ámbitos jurídicos, hasta alcanzar, el día 22 de marzo de este mismo año, la vicepresidencia del Tribunal Constitucional, al igual que el respeto de todos los que han tenido la oportunidad de conocerla o bien a través de sus obras. Y en cuanto a los menores o a sus niños, como le gustaba referirse a ellos en el Tribunal Supremo, hoy estos y sus padres le deben su importante contribución a la defensa de sus derechos en el caso de ruptura en el ámbito de la pareja, ya que en aquellos tiempos eran los grandes perjudicados y olvidados. Hoy va a exponernos un tema de rabiosa actualidad y de enorme polémica, como es el de la guarda y custodia compartida. De ahí que estemos expectantes de oírte. Bueno, y por todo ello, sin más dilación, les dejo con doña Encarna Roca y su ponencia sobre las nuevas tendencias en custodia compartida. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por haberme invitado otra vez a visitar esta magnífica ciudad de Ceuta. Yo no sé si Ulises llegó aquí, pero bueno, el canto de las sirenas... Llegó Hércules, pero era un personaje menos simpático. El canto de las sirenas, de todas las maneras, me acompaña siempre porque, como me gusta mucho la música, las sirenas forman este gran conjunto musical al que ayuda también esa música tan agradable del mar, y por tanto volver otra vez a Ceuta es para mí un gran honor. Bueno, hay pocas áreas en el ámbito del derecho que generen mayores problemas que las relacionadas con el derecho de familia, porque en realidad el derecho de familia no es exactamente un derecho. El derecho de familia es un área que pretende resolver las disputas entre los hijos y los padres y los padres cónyuges entre sí, pero que difícilmente consigue llegar a resolver nada. Por tanto, mi contacto con la realidad en el mundo del derecho de familia me ha llevado a aumentar mi grado de
pesimismo y escepticismo acerca de la raza humana. Por tanto, dicho esto, ya verán, ya pueden comprender ustedes que todo lo que les voy a decir se dice con la mejor voluntad, pero con poca esperanza de que esto consiga resolver nada. Especialmente en el tema de la guarda y custodia compartida, porque la guarda y custodia compartida es muy fácil de explicar y muy difícil de llevar a cabo, por muchísimas razones, una de las cuales es que los niños pues van creciendo y que nadie que esté en contacto con el ámbito de la familia piense que una vez dictada una sentencia, una resolución judicial, va a solucionarse el problema. El problema va a existir, va a aumentar, puede disminuir, puede aumentar, pero en realidad existe no hasta que los niños tienen 18 años, que va mucho más allá, y por tanto, incluso alguna vez puede llegar a plantear problemas, como está empezando a plantear ahora en materia sucesoria, cuando las disputas que tienen lugar durante la convivencia o no convivencia de los progenitores con sus hijos alcanzan durante toda la vida, muchas veces por problemas que se han iniciado con divorcios y separaciones y que luego ya van a tener su reflejo en las sucesiones con la necesidad o no de desheredar a aquellos hijos que por estas razones, muchas veces provocadas por los padres, no se van a comportar correctamente con ellos durante toda su vida. Es indispensable, cuando se habla del ámbito de la guarda y custodia compartida, es indispensable empezar a hablar del interés del menor. Porque si en algo el derecho moderno ha evolucionado en el derecho de familia, es en trasladar el foco de la resolución de los problemas. Porque en este momento y a partir del convenio de Naciones Unidas de Derechos del Niño del año 1989, la regla es que, les leo el artículo 3.1 de este convenio, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, etcétera, etcétera, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor. Esta regla se ha aplicado en España de una manera, y luego lo veremos, de una manera un tanto, por decirlo así, voluntarista por los propios jueces que no tenían y siguen no teniendo reglas para identificar lo que es el interés del menor, hasta que el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015 modifica la anterior Ley Orgánica de la capacidad del menor y establece o introduce unas reglas entre las cuales solo voy a referirme a dos. Una, la proclamación del interés del menor en el párrafo primero de este artículo 2, en el que más o menos se repite lo que dice el Convenio de Derechos del Niño. Lo leo: todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como en el privado, en la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas, los tribunales o los órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos. Pero aquí se añade la segunda regla que yo tenía interés en que ustedes conocieran, porque a veces esta ley pues, no se utiliza demasiado en el ámbito, en los casos de guarda y custodia. Porque en este artículo 2.1 se añade, al final del párrafo, se añade: primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Lo cual hace que en el párrafo cuarto de este mismo artículo 2 se añada, para completar esta regla,
que en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, incluidos los de los padres, evidentemente, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Es decir, esta norma del año 1985 viene a aclarar, luego establece toda una serie de reglas interpretativas, etcétera, pero bueno, estas son ya más o menos conocidas porque las había utilizado ya la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero lo que sí que viene a aclarar es una cuestión que para mí, como he dicho antes, significa un paso importantísimo en el ámbito del tratamiento de los intereses de los menores en los procesos que a ellos les conciernen, que es la primacía de su interés sobre el interés de sobre otros intereses concurrentes. Yo siempre he dicho, y hace muchos años, que los niños no votan. Por tanto, ni votan ni se manifiestan. Y por tanto, hay que introducir elementos para que los jueces puedan ponderar cuál es el interés más digno de protección. Y vuelvo a repetirlo, que esta norma, que es una ley orgánica y que en definitiva lo que viene a hacer es a concretar cuál es el interés o cómo debe interpretarse el interés de los menores, establece su primacía sobre todos los otros intereses que puedan concurrir en una determinada situación de conflicto entre diversos intereses. Las normas... ¿Cómo se descubre el interés del menor? Bien, este es un tema muy ideológico. Todo el derecho de familia es un tema ideológico. Parece mentira, pero sí lo es. Y en los diferentes conceptos que existen en diferentes ámbitos legislativos, hay dos ideas fundamentales sobre cómo puede descubrirse el interés del menor. Una es una idea que viene propiciada por los modernos tratados y las modernas obras en materia del ámbito de familia, y que es la que voy a sostener yo, y es que el interés del menor se cumple procurando mantener al niño en la misma situación en que se encontraba antes de la crisis. Es decir, la guarda y custodia compartida no es nada más que lo que ya estaba funcionando entre los progenitores antes de la crisis. Por tanto, no debería hablarse de guarda y custodia compartida, sino como se hace en las modernas leyes, por ejemplo, pues en el reglamento Bruselas II bis, de responsabilidad parental. Responsabilidad existía antes y continúa existiendo. No desaparece, no cambia, no se modifica por la situación de crisis de los progenitores. Lo que cambia, lo que va a cambiar es la forma de ejercer estos derechos y deberes que siguen manteniéndose a pesar de la crisis. La otra ideología es una ideología que se ha demostrado que seguramente es la que suele actuar más, pero no es la más protectora del interés del menor. Y es que el interés del menor está ligado con el progenitor que asume más responsabilidades. O sea, el que ha asumido ya antes de la crisis mayores responsabilidades sigue teniendo que hacer lo mismo con posterioridad a la crisis. Y esto nos lleva a la guarda exclusiva. Es decir, uno de los progenitores va a tener la guarda exclusiva y el otro pues se va a quedar con un derecho de visitas y sobre todo con la obligación de pagar, que esta es una de las cuestiones más discutidas aquí en Suecia, porque nosotros no somos ángeles, pero los suecos tampoco, en materia de guarda y custodia. Y ahora, esta forma, ¿cuál es la evolución que tiene esta forma en España?
Bien, lástima que no pueda tener ahora un PowerPoint, pero da igual, se lo voy a decir en palabras así. En la última estadística que se puede manejar del Instituto Nacional de Estadística, que es la referente a 2015, la de 2016 va a aparecer en el mes de septiembre, o sea, porque siempre aparecen anualmente en los meses de septiembre. La pueden consultar en el Instituto Nacional de Estadística o también en el Consejo General de Poder Judicial, que tiene un link con el Instituto Nacional de Estadística. La guarda y custodia se otorga a la madre en el 69,9% de los casos, pero yo creo que hemos evolucionado un poco, porque el año 2014 se otorgaba en el 73,1% de los casos. Por tanto, bueno, no es un gran éxito, pero la cosa creo que va evolucionando, digamos, para bien. En segundo lugar, se otorga al padre en un 5,1% de los casos, y aquí ha bajado porque se otorgaba en el 5,3%, y de forma compartida en el año 14 se otorgaba en el 21% de los casos y en la actualidad se otorga en el 24,7% de los casos. Por tanto, la rebaja de la madre y del padre en los dos supuestos significa que ha aumentado el otorgamiento de la guarda y custodia compartida. Pero no nos hagamos muchas ilusiones, porque las formas de otorgamiento de la guarda y custodia compartida llevan a lo que antes llamábamos un derecho de visita amplio, es decir, lo que yo califico del niño maleta, porque es el niño que se desplaza o todos los días o todas las semanas, unos días duerme en casa de su padre y otros días en casa de su madre, y en esto se considera que es la guarda y custodia, cuando ya una sentencia a la que luego me voy a referir del Tribunal Supremo ya empieza a determinar que la guarda y custodia no solo consiste en esto, sino que consiste en compartir todos los deberes respectivos o que implica la patria potestad o la responsabilidad parental. Por tanto, miren, creo que es una cosa complicada, de evolución lenta, pero a la que yo creo que se va llegando a conclusiones bastante, a una evolución, unas soluciones bastante más racionales para el interés del menor que no las que aparecían en la primera, digamos, aproximación de lo que debería entenderse por la guarda y custodia compartida. Por ejemplo, esto que les digo aparece resumido en una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, la sentencia 135 del año actual, de 28 de febrero, en la que el ponente dice: lo que se pretende con esta medida, la de la guarda y custodia compartida, es asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor, y en definitiva aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a los padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda es también lo más beneficioso para ellos. Por tanto, esta sentencia, que, repito, es de este año, va afinando los conceptos que ya se habían, digamos, aportado en obras teóricas escritas sobre el problema del interés del menor, y por primera vez en el Tribunal Supremo se resume de esta manera. Se citan otras sentencias en las que ya se recogía todo este concepto, pero donde verdaderamente se, digamos, recoge todo y se establece como doctrina jurisprudencial es en esta sentencia de 28 de febrero del año 17. Bien, ¿cómo se puede afrontar
ante una situación de guarda y custodia compartida, de crisis matrimonial, perdón. La organización de la guarda y custodia. Yo lo que les diría es que, para mí, esta es una cuestión solamente de nombres. A mí me da igual que se llame guarda y custodia compartida, que se llame responsabilidad parental, que se llame como sea. Lo más importante es que las partes implicadas acuerden el ejercicio de responsabilidades relacionadas con la guarda, cuidado y educación de los hijos comunes. Llámesele esto compartida o no, porque la potestad parental o la patria potestad, llámenle ustedes como quieran también, es un sistema que establece la ley y que deriva en este momento, tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.2 de la Constitución, es un sistema para protección de personas que no tienen capacidad para actuar por sí mismas. Y esto significa que el contenido de este sistema es el ejercicio de una serie de responsabilidades que se refieren a la guarda, el cuidado y la educación de los hijos. No es solamente quién se lo queda, no es solamente quién paga, sino quién se ocupa, y eso lo tienen que hacer los dos, del cuidado y la educación. No es solamente discutir si el niño o la niña van a ir a un colegio de pago, religioso, laico. No es solo esto. ¿Y quién lo paga? No. Es decidir en interés del menor cuál es la educación que mejor le conviene. Por tanto, cuando estamos hablando de guarda y custodia compartida, estamos hablando de contenidos, no de situaciones físicas. Y eso los profesionales deberían, mentalizar a sus clientes, que en vez de discutir tanto sobre quién se queda al niño y uno tira al niño en los brazos del otro o se lo arranca, como si fuera el caso de Salomón, les tendríamos que mentalizar para decirles, óigame, el niño es una persona que muchas veces no tiene capacidad para decidir, por eso está en guarda y custodia, y en consecuencia al niño hay que procurarle lo más adecuado para su evolución. ¿Que esto no puede ocurrir? A veces no puede ocurrir, ya lo veremos. A veces no puede ocurrir. Pero yo creo que en un porcentaje muy importante de casos eso no solo debería ocurrir, sino que puede ocurrir. Como por ejemplo, yo siempre lo he comentado, pues es posible que el niño duerma en casa de uno o de otro, me da igual, pero que aquel con quien no convive físicamente se ocupe de su educación, ayudándole a hacer los deberes, llevándole a los deportes, como haría seguramente en una situación en la que estuvieran conviviendo los progenitores. Por tanto, el interés del menor no es una cuestión que se pueda definir de una manera, abstracta, sino que es una cuestión que debe tener en cuenta las circunstancias del menor, de cada menor, en cada momento, no así en general. ¿Y cómo se llega a estas posibles reglas de convivencia? Bien, en principio hay una regla que es una regla obvia, pero quizá por ser tan obvia nadie repara en ella. El matrimonio puede acabarse, pero la familia no se acaba. Y por tanto, ligar todas las relaciones de los progenitores con los hijos en función del matrimonio es absolutamente falso. En primer lugar, por esto que les acabo de decir, porque la familia sigue manteniéndose. Pero en segundo lugar, es que hay muchos supuestos en los que no hay matrimonio.
hijos extramatrimoniales, ya no tanto de parejas de hecho. Para mí la pareja de hecho prácticamente la puedo asimilar al matrimonio en este tipo de supuestos. Supuestos en los que hay hijos extramatrimoniales cuyos padres ni conviven ni han convivido nunca. Por tanto, la familia entendida en el sentido constitucional de la palabra, es decir, como una unidad en la que no, se puede constituir por matrimonio, pero no es necesario, pues es lo que obliga a realizar este tipo de actuaciones, porque los hijos, repito, se mantienen aun cuando haya existido una crisis matrimonial o de convivencia, o bien incluso cuando no ha habido ni tan solo la convivencia. Para llegar a esto, para llegar a una solución, la ley, el Código Civil, tanto en el artículo 90 como en el artículo 92, da una vía muy amplia y muy liberal a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad de los progenitores es básica. Es decir, no hay que buscar una imposición por parte de los jueces o de otros actores jurídicos, sino que hay que recurrir a la autonomía de la voluntad, que es la forma en que seguramente los acuerdos serán cumplidos. El único límite a la autonomía de la voluntad es el interés del menor. Es el único límite. Tanto, ante un pacto, el juez lo que debe examinar es si este pacto cumple o no con el requisito de la protección del interés del menor. Y los pactos también pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, un capítulo matrimonial previo o posterior al matrimonio, en el cual los interesados prevén pactos para el caso de que llegue un divorcio, una separación y queden afectados los hijos, o también hay que incluir aquí aquellas personas que no tienen capacidad y que deban ser también objeto de otro tipo de protección. Pero puede ocurrir que esto no pase por la cabeza de los que otorgan los capítulos matrimoniales, y entonces es obligatorio, cuando las crisis se resuelven de común acuerdo, por los convenios reguladores. En los convenios reguladores, tanto en España, en algunos lugares de España, y como mimetismo se está aplicando en otros lugares, como en países extranjeros, por ejemplo en Francia, en Alemania o en Suecia, se introduce lo que se llama el pacto de relaciones parentales, en el cual los cónyuges, o los progenitores mejor dicho, establecen toda una serie de reglas que van a dirigir, que van a conformar este cumplimiento de las obligaciones de los padres antes de que se produzca el problema. Por ejemplo, me comentaba a mí una compañera jueza en Madrid que no sabemos la cantidad de problemas que produce el uso del móvil, el uso de la televisión, las primeras comuniones, etcétera, etcétera. Es decir, que no todo se resuelve, como les decía antes, en con quién duerme el niño cada día, sino que hay cuestiones de contenido de la potestad parental que verdaderamente necesitan o bien un acuerdo o bien la decisión de uno solo. Pero normalmente lo que no se puede hacer es que la madre deje utilizar al niño un móvil y el padre no. Hay que llegar a un acuerdo sobre cuestiones tan habituales como esta. Por tanto, como decía un viejo profesor, amigo mío, ya fallecido, hablamos de estrellas, pero en realidad de lo que se trata es de habas, o sea, de la relación de todos los días. Y luego también, evidentemente, los pactos habituales que pueden existir sin necesidad de ninguna forma, sin necesidad
de ningún escrito, sino que pues, los padres se encuentran y dicen: oye, ¿qué hacemos con la primera comunión del niño? Tenemos que ir al juez para decidir si el niño hace la comunión o no. Esto se habla como se hubiera hablado antes, ¿no? Por tanto, esta es una cuestión que ya sé que es difícil, pero que acaba siendo más, digamos, más tonta, y perdonen la palabra, que lo que se puede hablar desde una sentencia o desde una cátedra. ¿Y eso por qué? Bueno, pues que la patria potestad es una función, no es un derecho, sino que es una función. Por eso se mantiene a pesar de la falta de convivencia y hay que tener en cuenta que si bien el matrimonio es una cuestión, digamos, temporal, puede ser temporal, puede no serlo, pero puede ser una cuestión temporal, la paternidad, la maternidad es para la vida. Y por tanto, esta es una regla que hay que tenerla en cuenta. Porque yo cuando estaba en el Tribunal Supremo dije que la situación normal, en contra de lo que dice el artículo 92 del Código Civil, que la situación normal es la guarda y custodia compartida. Bien, creo que pueden ustedes deducirlo de lo que les acabo de decir. Es la única forma de promocionar y de conseguir en realidad, primero, el interés del menor, porque se mantiene la misma situación en la que estaba antes. En segundo lugar, la igualdad de los progenitores, porque así todos contribuyen a tomar las decisiones que corresponden al menor. Y en tercer lugar, la responsabilización de los progenitores, porque esta es una cuestión de la que se habla poco. Yo tengo derecho a... No. Usted, en relación a los hijos, no tiene ningún derecho. Esto es una cuestión muy antigua, que ha pervivido por razones teóricas y por razones de la propia estructura de la sociedad en Estados Unidos y en Gran Bretaña hasta hace muy poco, en realidad hasta la Convención de los Derechos del Niño, es decir, 1989. Pero en España, ya en el año 1929, en una sentencia muy progresista del Tribunal Supremo, se dijo que la patria potestad es una función, es decir, se ejerce en beneficio de otro, y este otro es el menor, que no puede decidir por sí mismo porque es menor. O sea, las leyes le prohíben actuar y como compensación de que le prohíben actuar, le dan un sistema de protección. Si no, sería como una cosa, ¿no? Y como un menor es una persona titular de derechos fundamentales, pues hasta aquí es lo que hay que decir. Por tanto, a mí no me gusta hablar de guarda y custodia compartida, sino que a mí me gusta hablar del mantenimiento de la situación propia de la titularidad de la patria potestad. Los padres siguen ejerciendo la patria potestad y por ello se mantiene, y la situación es una situación normal. Ya esto se dice en dos sentencias del Tribunal Supremo, la sentencia de, alguna anterior también, 29 de abril del año 2013 y la sentencia de 29 de marzo del año 2016, a la que volveré ahora a continuación, en las que se dice que no se trata de una situación excepcional, sino que es la situación normal en la que debería convivir los progenitores después de la crisis de la pareja. De cualquier pareja, tanto si son una pareja heterosexual como si es homosexual. En esto no implica para nada no hay ninguna diferencia con relación al ejercicio de la patria potestad. Bien, ¿cómo se resuelve esta cuestión en las diferentes sentencias del Tribunal Supremo? Ya les he citado esta sentencia
la 153/2017, de 28 de febrero, en la que se decanta el tribunal de una manera no directa, más bien tácita, por la conveniencia de que no haya un automatismo en la decisión, sino que haya una ponderación de los intereses del menor en la decisión sobre sus relaciones con los progenitores. Ya se la he leído, por tanto, esta ya no, pero partan ustedes de esta sentencia porque esta es muy reciente y además viene a decantar la doctrina en este sentido. Lo que sí que voy a citarles son algunos casos especialmente conflictivos, porque claro, cuando normalmente llegan los asuntos al Tribunal Supremo, esto es la punta de un iceberg y este iceberg es un iceberg bastante profundo. Y esto pues requiere un análisis un poco más pormenorizado de la doctrina y de los casos que se pueden presentar. Los casos especialmente conflictivos, hay uno que es espectacular. ¿Sabadell, el de los SMS? No. Este no sé si ha llegado al Supremo. Bueno, pero no es este el que me preocupa más. A ver, el Tribunal Supremo siempre ha dicho, y especialmente en la sentencia 143/2016 de 9 de marzo, que ya se la he citado antes, que la guarda y custodia compartida no es que signifique que los progenitores tengan que estar, que ser muy amigos y que tengan que estar todo el día llamándose y consultándose mutuamente, sino que lo que tienen que tener es una capacidad de diálogo. Si no tienen capacidad de diálogo, no se suele acordar la guarda y custodia compartida. Pero hay algunos casos que verdaderamente demuestran la poca disponibilidad del diálogo entre las personas. Por ejemplo, el caso de la sentencia de 9 de marzo del año 2016. Esta señora estaba enferma de Parkinson, la madre, estaba enferma de Parkinson. Y entonces toda la discusión se plantea en el Tribunal Supremo en torno a la enfermedad de la madre. Y el Tribunal Supremo hace el siguiente razonamiento. La sentencia recurrida hizo un exhaustivo análisis de la cuestión para llegar a la conclusión de que la enfermedad de Parkinson se encuentra en un estado leve y la enferma está controlada, lo que no impide a la madre hacerse cargo del cuidado de sus hijos, sin perjuicio de lo que resulte de la evolución posterior. Pero entonces añade que el problema era no tanto el que la esposa o la madre estuviera afectada por esta enfermedad, sino que la adopción del sistema requiere un mínimo de capacidad de diálogo. En este caso, como resulta que las partes se relacionan por medio de SMS y de sus letrados, esto pues aboca a un fracaso, puede abocar a un fracaso total. Es decir, esta yo creo que es una sentencia muy educativa, muy informativa. Las circunstancias personales de la madre no influyen en la atribución del tipo, en la decisión del tipo de guarda y custodia, pero sí que influyen el que estos señores tengan una mala relación, porque si no se comunican más que por SMS o WhatsApp, pues ¿cómo van a decidir? ¿Qué tipo de relación tienen? Si no se pueden llamar por teléfono, el Tribunal Supremo acuerda, yo creo, de una manera
muy adecuada que la guarda y custodia compartida no se puede acordar. En este mismo sentido, por ejemplo, la sentencia de 22 de julio del año 2011 y la sentencia de 29 de abril del año 2013. Vamos a verla porque aquí, en esta sentencia, hay que dejarlas por orden, en esta sentencia se establece de una manera bastante clara que lo que no se puede hacer en la prueba de lo que deba entenderse para la guarda y custodia compartida, no se puede probar cuál de los progenitores es mejor, personalmente, sino cuál de los progenitores es más capaz para hacerse cargo del niño. Es decir, no se trata de buenos y malos, o como se dijo ya en una de las primeras sentencias en que el Tribunal Supremo aplicaba el tema de la guarda y custodia compartida. No se trata de dar un premio a uno y castigar al otro, sino de lo que se trata, vuelvo a repetirlo, es de examinar quién de ellos es mejor para afrontar la custodia del menor. Y aquí, en esta sentencia, que me parece muy interesante, vuelvo a repetir, de 29 de abril del año 2013, se dice que, aunque ninguno de los progenitores solicitó esta medida en sus escritos iniciales ni en el recurso de casación, pese a que se recoge en el informe del Ministerio Fiscal, ni consecuentemente se ofrecieron pautas necesarias para hacer efectivo este régimen. Por el contrario, los datos que maneja la sentencia del juzgado, ratificada por la sentencia recurrida, no permiten acordarla en el interés del menor, que es la que a la postre va a quedar afectada por la medida que se deba tomar, pero no concurre en ninguno de los requisitos que con reiteración ha señalado la Sala, como son la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor, sus aptitudes personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sentencia, que después establece la doctrina constitucional, dice: en el recurso de casación se destacan las virtudes de cada progenitor en orden a su capacidad y voluntad de ejercer una paternidad responsable, olvidando, ojo, olvidando qué es lo que hay que probar, olvidando que lo que ha de primar es aquel sistema que en el caso en concreto se adapte mejor al menor y a su interés y no al interés de sus progenitores, pues el sistema está concebido en el artículo 92 como una forma de protección del interés de los menores cuando sus progenitores no conviven, no como un sistema de premio o castigo al cónyuge por su actitud en el ejercicio de la guarda, en esto se refiere y cita la sentencia de 11 de marzo del año 2010. Y entonces el tribunal acuerda que declara como doctrina jurisprudencial que debe estar fundada y repite los criterios de los deseos manifestados de los menores, la práctica anterior de los progenitores, etcétera, etcétera, que son toda una serie de criterios que debe ponderar el juez para acordar un tipo u otro de guarda. Por tanto, pero fíjense ustedes que aquí lo que me interesa destacar no es tanto los criterios, sino la bronca que el Tribunal Supremo le pega a los abogados en el recurso de casación diciéndole: mire, ya sabemos que todos son muy buenos, que todos son encantadores, que todos se pueden ocupar de todo, pero oiga, pruébeme usted quién de estos señores tan buenos, tan encantadores, tan dispuestos, etcétera, etcétera, va a ser mejor para proteger el interés del menor. Ahí es donde radica la prueba. No en si uno es mejor que el otro, ni si le han puesto la aureola de mártir o le han dado la palma del martirio. No, eso no. Ese no es el problema. El problema radica en otro sitio. Bueno, por tanto, aquí
repito que el Tribunal Supremo exige, entre otras cosas, que haya una relación de respeto mutuo y que yo creo que la sentencia más espectacular es la sentencia de los SMS, porque este es un caso, digamos, bastante obvio de la falta de respeto mutuo y la falta de coordinación. Vamos a un tema, hay muchos más temas, pero claro, yo tengo 3/4 de hora y después detrás hay otros ponentes, por tanto no les puedo hablar de todos los temas, sino solo de aquellos que me han parecido más espectaculares. El tema que este sí que está en la prensa, que suele salir de cuando en cuando, que es el tema de la violencia de género. Este es un tema complejo, a pesar de que el artículo 92, párrafo 7 del Código Civil dice de manera taxativa que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté en curso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta de las alegaciones de las partes en las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica. De todas las maneras, el Tribunal Supremo tampoco ha actuado de una manera automática en esta cuestión, sino que, a ver, ¿dónde está esta? La 36-2016, he hablado de ella. Vale. El Tribunal Supremo, de todas las maneras, no ha aplicado este artículo de una forma automática y rígida, sino que ha intentado valorar y ponderar cuáles son las situaciones de ambos progenitores. De todas las maneras, cuando se ha demostrado que existe una violencia de género demostrada, como por ejemplo ocurre en la sentencia 36/2016 de 4 de febrero, en estos casos, la verdad, el Tribunal Supremo no se la juega, por decirlo de alguna manera, y concede o reconoce la guarda y custodia de manera individual, de manera exclusiva, a aquel progenitor que ha sido víctima de la violencia de género. En esta sentencia, la 36/2016 de 4 de febrero, se dice concretamente que las razones que alega el padre en el recurso de casación no pueden dejar sin respuesta hechos indiscutidos de violencia en el ámbito familiar con evidente repercusión en los hijos que viven en un entorno de violencia del que son también víctimas, directa o indirectamente, y a quienes el sistema de guarda compartida propuesto por el progenitor paterno y acordado en la sentencia les colocaría en una situación de riesgo por extensión al que sufre su madre directamente amenazada. Es doctrina de esta sala que la custodia compartida, y cita unas sentencias, conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que, pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantengan un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Por tanto, cuando hay violencia de género, el Tribunal Supremo no reconoce la guarda y custodia compartida, la reconoce a aquel de los cónyuges que está sufriendo la violencia y no al otro. Sí, prácticamente estoy acabando. En cambio, la última sentencia a la que me quería referir, la 251 del año 2016, de 13 de abril, en esta sentencia se reconoce la guarda y custodia compartida porque el padre había sido acusado, pero había sido absuelto posteriormente, o sea, había sido acusado de un delito
se excluye al padre de la guarda y custodia. Y entonces, después es acusado y ello, según dice el Tribunal Supremo, constituye un cambio en las circunstancias que hace que renazca la posibilidad de atribuir la guarda y custodia. Yo solamente quiero acabar con una reflexión que hace mucho tiempo le leí a Posner, que era, a ver si la encuentro, bueno, está por aquí delante. Sí, es que tengo tantos papeles sobre esta cuestión. Bueno, Posner, ya la he encontrado. Posner decía que el juez está habituado a las normas convencionales de la práctica del derecho, que han cambiado muy poco en centurias. Está acostumbrado a ver el derecho como una cosa dada. Los jueces, misteriosos y alejados, han asumido que están implicados en un trabajo de aplicación de derecho, técnico, casi algorítmico. El juez de derecho de familia no puede estar en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias.